viva! Su grito cortó el silencio de la habitación como un relámpago en plena tormenta. No me inmuté. Estaba sentada en una silla en la esquina, con la espalda pegada a la pared despierta desde hacía unos minutos. La habitación estaba oscura, cargada de esa quietud que precede a un aguacero. La puerta chirrió. Antes de verle la cara, percibí el aroma de su perfume dulzón como flores marchitas. Isadora, mi nuera. Se quedó helada en el umbral apretando su bolsa como si fuera un escudo. Sus ojos se abrieron de par en par, la boca entreabierta, el eco de su grito aún resonando entre nosotras. El color se le esfumó del rostro como si de repente fuera un fantasma. No dije nada. Su mirada voló hacia la cama vacía, luego a las máquinas, y finalmente se clavó en mí. Parecía que la visión la había anclado al suelo. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la correa de la bolsa. Su respiración se aceleró, como si estuviera frente a algo que nunca pensó enfrentar de nuevo. Podía casi escuchar sus pensamientos buscando desesperadamente una explicación, una forma de deshacer lo que acababa de ver. Pero no la había. Dejé que el silencio se alargara hasta que pesó como una losa más en la habitación. Luego hablé. «¿Te ves sorprendida?» Su cabeza dio un pequeño respingo. Dijeron que seguías inconsciente. Parece que se equivocaron, dije con calma. O tal vez nadie se molestó en verificar. No respondió. En cambio, se giró rígida hacia el mostrador, fingiendo servirse un vaso de agua, con los hombros tensos, sus movimientos precisos, como si estuviera midiendo cada paso. ¿Viniste sola?, pregunté. Dudó un momento. Luego dijo Sebastián. Está estacionando. Entonces esperemos por él, respondí. Presioné el botón para llamar a la enfermera y en segundos escuché su voz afuera de la puerta. Sebastián, llamé tranquila pero firme, deberías entrar. Entró a la habitación, sus ojos saltando entre nosotras. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mantuve mi mirada fija en Isadora. Ella sabía. Y ahora sabía que yo también. Llegó un martes por la mañana, metida en un sobre color crema, con letras doradas grabadas. Casi lo tiré, pensando que era otra de esas cartas de caridad, hasta que vi la dirección del remitente Vargas López y Asociados, División de Herencias Privadas. Eduardo, mi primo, el único amigo verdadero de mi difunto esposo, el hombre que una vez me regaló una primera edición de Sor Juana, porque mencioné que me gustaba la poesía. No habíamos hablado en años. Abrí la carta en la mesa de la cocina con mi té de manzanilla intacto. Eduardo había fallecido, sin hijos, sin esposa, sin un testamento tradicional, solo una carta sellada y un documento de fideicomiso nombrándome la única beneficiaria de toda su herencia. Los activos sumaban más de 2,000 millones de pesos. Leí la carta una y otra vez. Ni siquiera sabía que estaba enfermo o que era rico. Siempre fue reservado, callado, peculiar, de una manera que me resultaba entrañable. Ahora entendía cuán cuidadosamente guardaba sus secretos. Y ahora yo también tenía un secreto que guardar. No le conté a nadie. Ni a Sebastián, ni a Isadora, ni a Marisol. Necesitaba tiempo. Durante un mes cargué el secreto como una piedra en el bolsillo de mi chamarra. Releí la carta de Eduardo. Caminé por mi casa en San Miguel de Allende. Preparé té. No soñé con yates ni fiestas. Pensé en preservar en privacidad, en paz. Una semana después de hablar con Tomás Rivera, mi abogado, el mismo que manejó la herencia de mi esposo, Isadora, apareció. No avisó. Solo llegó con una bolsa de papel llena de conchas recién hechas y una sonrisa radiante. Pensé que te vendría bien un antojito, dijo. ¿Te molesta si preparo un cafecito rápido? Adelante, respondí, viéndola desaparecer en la cocina. Esa mañana había estado ordenando papeles archivos del fideicomiso, recibos de la hipoteca, declaraciones de impuestos, todo esparcido sobre la mesa del comedor.
El sobre de Vargas López y Asociados estaba escondido bajo una carpeta, pero apenas. Cuando volvió, algo había cambiado. Estaba demasiado alegre, su voz un poquito más aguda de lo normal, y cuando miró la mesa lo vi un destello de reconocimiento que no debería haber tenido. Sonrió, se despidió con un gesto y se fue. Pero yo sabía que había visto algo que nunca debió ver. Isadora regresó la mañana siguiente con más conchas frescas. No las pedí. Dijo que pensó en mí al pasar por la panadería. No era propio de ella. Normalmente si dejaba algo, lo ponía en una bolsa del súper, junto a la puerta, sin nota, sin tocar el timbre. Pero ese día tocó el timbre y se quedó ahí sonriendo como si fuéramos compadres de toda la vida. La invité a pasar. No debía hacerlo, pero la curiosidad me ganó. Sus ojos recorrieron la sala. Se detuvieron en mi escritorio, luego en la estantería, después en la mesa donde el sobre había estado la noche anterior. Ya lo había guardado. Aún así, la forma en que miró me dijo que ayer había visto suficiente. Se sentó y me entregó una concha envuelta en una servilleta. Preguntó si necesitaba ayuda con el correo o si quería que llevara mi carro a revisión por si algo suena raro. Eso me hizo detenerme. Mi carro había funcionado perfectamente el día anterior. Le pregunté por qué decía eso. Oh, creí escuchar que traqueteaba cuando saliste del mercado la semana pasada, dijo quitándose una pelusa de la manga. Tal vez fue el calor. Estábamos en agosto. Le agradecí y dije que lo revisaría. Se fue con esa misma sonrisa estirada, como una liga a punto de romperse. Esa tarde decidí manejar al centro de San Miguel para tomar un té de jazmín y visitar la tiendita de antigüedades que Eduardo solía mencionar. Nunca llegué. A mitad del camino por la carretera a Querétaro, los frenos fallaron. Pisé el pedal y se hundió hasta el fondo. Sin resistencia, sin ruido, solo aire. El carro se desvió, el metal chilló y el mundo dio vueltas. Después me dijeron que tuve suerte. Unas costillas rotas, una conmoción, pulmones magullados, pudo haber sido peor. Recuerdo un momento con claridad justo antes de que todo se volviera negro. El aroma de la concha que Isadora trajo aún flotaba en el asiento a mi lado. Dulce, perfecta y tan equivocada. La primera vez que abrí los ojos, todo era neblina. La luz se colaba por las cortinas en rayos pálidos y una máquina cerca de mi oído pitaba sin parar. No podía levantar el brazo. No podía hablar. Mi cuerpo se sentía ajeno, como si perteneciera a otra persona. Pero estaba viva. Dijeron que estuve inconsciente casi 4 días. Las enfermeras fueron amables. Una de ellas, una señora mayor llamada Juanita, me limpió la frente con suavidad y susurró: «Tu hijo ha venido varias veces». Pobrecito, se veía bien preocupado. No pudo quedarse mucho reglas de la UCI, ya sabes, pero vino. Intenté imaginarlo. Sebastián, sentado a mi lado, tal vez tomando mi mano. No lo sentí. Estaba en otro lugar entonces, lejos. Dijeron que hizo preguntas. Habló con los doctores. Siempre parecía querer hacer más, pero no podía. Las máquinas, el pitido constante, el cristal entre nosotros, todo hacía que se sintiera a kilómetros de distancia. Isadora, ella, no vino ni una sola vez. Escuché a Juanita murmurar en el pasillo a otra auxiliar. La nuera ni sus luces. Nada respondió la auxiliar más joven. Raro, no después de un choque, así uno pensaría que vendría. No dije nada, solo miré el techo y dejé que el silencio se asentara, el silencio donde su rostro, su voz deberían haber estado, pero en el fondo sabía por qué. No tenía miedo, no estaba ocupada. No vino porque creía, no estaba segura, que yo no sobreviviría. Me quedé callada. Pedí que no le dijeran a nadie que había recobrado la conciencia por completo. Se veían desconcertados, pero respetaron mi deseo. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar.
tiempo para recordar lo que Isadora dijo sobre el carro, tiempo para entender cómo miró la habitación como si buscara una carta que no debía saber que existía. La quinta mañana, Juanita me llevó en una silla de ruedas hasta la ventana. Me senté con una cobija en el regazo y miré el estacionamiento esperando a alguien que ya sabía que no vendría. Y entonces decidí no hablaría antes de tiempo, no hasta saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar Isadora. Necesitaba ver su cara cuando pensara que yo seguía ausente. Escuché la puerta abrirse suave vacilante. Ya estaba despierta, sentada con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera inconsciente. La enfermera había ajustado mi suero antes y dejó la habitación oscura silenciosa. No había tocado el botón desde el amanecer. Los pasos eran lentos, al principio cautelosos. Luego se detuvieron justo a mi lado. «Se ve peor hoy», murmuró Isadora casi para sí misma. Podía escuchar la tensión en su voz, no preocupación. Me quedé quieta. Tenía que hacerlo. Un clic, luego un susurro. Estaba al teléfono. Sigue inconsciente, sin señales de mejora. Una pausa. Dicen que tal vez otra semana, tal vez más, pero no ha hablado, ni una palabra. Otro silencio, luego su voz bajó aún más. Nadie más sabe de la herencia. Sebastián piensa que solo tenía unas acciones, quizás unos ahorros, el fideicomiso. No le dijo a nadie. Revisé todos sus archivos, su caja fuerte. No hay nada registrado todavía, lo que significa que si muere sin nombrar a nadie más, su voz se desvaneció, luego volvió más cortante. Sí, por supuesto que irá a Sebastián. Es el pariente más cercano. Todo limpio, a menos que despierte. Exhaló lentamente. Pensé que los frenos serían suficientes. Supongo que es más cerca de lo que esperábamos. Sentí mi mano temblar bajo la cobija. Me concentré en mantenerla quieta, luego pasos de nuevo, más cerca de mi cabeza. Esta vez podía sentir su aliento cuando se inclinó. «De verdad deberías irte, Maribel. Haz esto más fácil para todos». La puerta se cerró con un clic. Esperé un minuto entero antes de permitirme respirar. Mi garganta estaba seca y mi pecho dolía de estar tan quieta. Pero lo había escuchado, todo. No solo sabía del dinero. Había planeado que muriera, silenciosamente, convenientemente. Y ahora estaba contando los días. Pero lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que el dinero no iría a donde ella pensaba. No si yo tenía algo que ver. Una semana antes del accidente, fui a ver a mi abogado, un hombre callado llamado Tomás Rivera, quien manejó la herencia de mi esposo años atrás. Confiaba en él no solo por su discreción, sino porque siempre escuchaba sin apresurarse. Esa mañana le conté toda la herencia inesperada, Eduardo y mis preocupaciones. «No quiero que vaya alguien solo, por ser de la familia», dije, «especialmente si están esperando que desaparezca». Asintió una vez y tomó notas. Al final de la hora, creamos una cláusula condicional. Si moría en circunstancias sospechosas, un accidente, un retraso en atención médica, cualquier cosa cuestionable, todo el fideicomiso iría a un fondo de preservación histórica que Eduardo alguna vez apoyó. La fundación recibiría todo. No Sebastián, no Isadora, no era venganza, era asegurarme de que el legado significara algo. Tomás presentó los documentos ese mismo día y me llevé una copia sellada a casa, guardándola dentro de un viejo álbum de fotos que nadie había tocado en años. Todavía estaba allí la mañana del accidente. Lo recordé porque lo vi al tomar mi bolsa. La concha que Isadora trajo aún estaba tibia. Ahora acostada en esta cama de hospital con sus palabras frescas en mis oídos, una extraña calma me envolvió. Ella pensaba que estaba a un paso de ganar. Creía que no había nombrado a nadie, que la fortuna fluiría a Sebastián y por extensión a ella. Pero ya los había eliminado a ambos. Lo que Isadora no sabía,
Lo que ni siquiera podía imaginar era que su silencio, su crueldad y su ausencia estaban construyendo un caso que no necesitaba argumentar. Solo tenía que dejarla seguir hablando, seguir asumiendo, seguir cayendo en su propia trampa. Todo lo que necesitaba era esperar el momento adecuado para levantarme. Y ese momento llegó el día que cruzó la puerta, vestida de negro, lista para llorarme, a alguien que no sabía que la estaba observando. Entró como si estuviera lista para un funeral. Blusa negra, rizos recogidos, tacones que resonaban demasiado en el pasillo del hospital. Su maquillaje era impecable, pero su sonrisa era ensayada. Entró con una carpeta en la mano y un pañuelo ya metido en la manga, lista para llorar si era necesario, lista para mentir. No me vio al principio. Estaba sentada en el sillón junto a la cama, envuelta en un rebozo, bebiendo agua con un popote. Las cortinas estaban a medio abrir. La enfermera me había ayudado a sentarme esa mañana. Le pedí que no anunciara nada. Dejé que Isadora creyera en su fantasía un minuto más. Se giró hacia la cama y se detuvo. Algo no encajaba. Luego miró a la izquierda y me vio. Nuestros ojos se encontraron. Su boca se abrió, pero al principio no salió nada. Luego su mano voló a su pecho. Un sonido estrangulado sin aliento escapó de su garganta. Gritó. No fue teatral ni controlado. Fue crudo. Pánico puro. Como una niña despertando de una pesadilla y dándose cuenta de que aún es real. Tropezó hacia atrás, chocando con la mesa de bandeja, tirando un vaso de agua al suelo. «Tú... estás...» balbuceó. Viva terminé por ella con voz firme. «Sí, mucho». Parecía que se iba a desmayar. Sus manos temblaban. La vi mirar hacia la puerta, como si debatiera si correr o seguir con el teatro. «¿Pensaste que no lo haría?», dije, dejando el vaso a un lado y inclinándome ligeramente hacia adelante. «He estado despierta más tiempo del que crees». El silencio entre nosotras se espesó. Escuché todo, Isadora. Cada palabra que susurraste cuando pensaste que no podía oírlas. No lo negó. Solo parpadeó una vez, luego otra, como intentando reiniciar su rostro a algo neutral. Me puse de pie lentamente. Mis costillas aún dolían, pero necesitaba mirarla a los ojos. «De verdad debiste esperar a que estuviera muerta», dije en voz baja. «Pero siempre fuiste impaciente». Abrió la boca de nuevo, pero me giré presionando el botón de llamada con un dedo. «Creo que es hora de que mi hijo entre». Sebastián entró con los ojos cansados, la corbata floja, alrededor del cuello. Miró entre nosotras, confundido por la forma en que Isadora se había quedado congelada cerca de la ventana con el rostro pálido. «¿Me llamaste?», preguntó suavemente, posando su mirada en mí con una preocupación vacilante. Asentí. «Cierra la puerta, Sebastián». Lo hizo. «Necesito que escuches algo», dije. Saqué mi celular de la bolsa de lona junto a mi silla. Mis dedos eran lentos pero firmes. Abrí la grabadora de voz. Presioné reproducir. La voz de Isadora llenó la habitación, suave, calculadora, inconfundible. La grabación del día que vino mientras fingía estar dormida. Cada palabra sobre los frenos, sobre la herencia, sobre esperar que no despertara. Sebastián no se movió al principio, solo se quedó allí, con los ojos fijos en el teléfono, como si pudiera estallar en llamas. Cuando terminó, el silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que había sentido en semanas. Isadora no dijo una palabra. Sus manos estaban apretadas a los costados. «¿Es verdad?». La voz de Sebastián se quebró. Ella se giró hacia él de repente, animada. «Está mintiendo. Me tendió una trampa. ¿Sabes cómo tergiversa las cosas?». Él levantó una mano. «Isadora, ¿no?». Ella retrocedió. «Te pedí que la cuidaras mientras manejaba cosas en el trabajo. Confié en ti». «Hice lo que tenía que hacer», espetó ella.
¿De verdad crees que iba a dejarlo en la familia? Con ella siempre termina en alguna fundación para desconocidos. Siempre ha sido así, demasiado generosa con extraños, nunca con nosotros. Solo intentaba reclamar lo que debió ser nuestro. El rostro de Sebastián cambió entre incredulidad y dolor. Me miró más suave ahora. No me contaste de la herencia, dijo. Iba a hacerlo, respondí. Pero luego vi cuán rápido el silencio se convertía en planes. Asintió una vez. Sin excusas. Sin furia. Solo una vergüenza silenciosa. Me giré hacia él con voz calma. Los documentos ya están presentados. Lo que pase ahora está fuera de tus manos. Sebastián no discutió. Solo miró a su esposa. Y por primera vez lo vi verla de verdad. El primer desembolso a la fundación se concretó un viernes. Vi la confirmación de la transacción en la tableta de Tomás, luego firmé el siguiente juego de papeles. Se sintió tranquilo, limpio, como si pusiera algo en orden después de una tormenta larga y extraña. El fondo iría a preservación histórica, becas para estudiantes necesitados y un albergue que Eduardo alguna vez apoyó en silencio. A él le habría gustado. No era ruido, era legado. Tomás se fue esa tarde con una carpeta de cuero bajo el brazo, prometiendo mantenerme al tanto. Me quedé en la puerta mucho tiempo después de que se fue. El viento había arreciado. Algo en él se sentía inquieto. 2 días después, el detective Ramírez llamó. Hemos recibido una denuncia formal y algunas pruebas que la respaldan, dijo. ¿Podemos hablar con usted en persona? Cuando llegaron 2 oficiales callados pero concentrados, les ofrecí té. Lo rechazaron. Uno de ellos abrió una carpeta pequeña, sacó una declaración impresa. La cámara del timbre de un vecino captó a Isadora caminando alrededor del lado del conductor de mi carro la mañana del accidente. Unos minutos después, se la vio irse apresuradamente sola. ¿No la arrestaron? Todavía no, pero estaba oficialmente bajo investigación por intento de homicidio. Me quedé en silencio. La taza de té en el mostrador se había enfriado. Todo en la habitación tenía una quietud, como si la casa misma hubiera estado conteniendo el aliento. Sebastián no había llamado. Ella tampoco. Pero eso ya no importaba. Saqué la carta de Eduardo del baúl de cedro y la releí una última vez. Su confianza en mí. Su fe en que usaría lo que dejó para algo mejor. Y ahora sabía exactamente a dónde iría cada peso. La casita era más pequeña de lo que esperaba, pero perfecta. Escondida entre pinos silvestres y la costa rocosa de Puerto Escondido, sus ventanas miraban al mar y el aire salado me recibió en el porche. Tomás había dejado las llaves y una nota de bienvenida en el buzón. Dejé que el viento cargara el silencio mientras entraba. Las habitaciones olían a cedro y océano. Caminé por ellas lentamente tocando libros viejos, frascos de vidrio y cobijas dobladas en pilas perfectas, restos de un hombre que alguna vez vivió aquí solo y que de alguna manera confió en mí para cerrar su historia. Desempaqué solo lo esencial: un suéter, mi lata de té, la carta de Eduardo y una foto de Sebastián de bebé, aún sonriendo, desde un marco de plata agrietado. No la colgué. No estaba segura de necesitarlo. La fundación envió la confirmación al día siguiente. La fortuna de Eduardo, redirigida según mis deseos, ya estaba trabajando en becas históricas, subsidios de preservación y un pequeño archivo para mujeres en Oaxaca. Isadora no vería un solo peso. Sebastián, para su crédito, escribió de nuevo, esta vez una carta, larga, arrepentida. Leí cada palabra y la guardé suavemente en un cajón. Él tomó su decisión cuando dejó que ella hablara por él. Tal vez algún día respondería, pero no ahora. Aquí, en este lugar, nadie podía torcer mis palabras ni intentar sobrevivir a mi firma. Preparé mi té en una estufa silenciosa. Escuché a las gaviotas gritar a lo lejos. Y por primera vez, en mucho tiempo,
Me sentí segura. Nunca encontrarían esta casa. Nunca cruzarían sus puertas ni se pararían en su porche fingiendo que pertenecían. Isadora intentó borrarme antes de que tuviera la oportunidad de vivir lo que Eduardo dejó atrás. Pero sobreviví. Superé su codicia. Ahora cada mañana veía la marea entrar a través del cristal y cada noche cerraba la puerta no por miedo, sino porque era mía.